Este es un discurso hasídico de los discursos cortos del Alter Rebbe, de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, de bendita memoria. Este discurso es sobre una parte de un versículo de Megillas Esther, del libro de Esther. En un momento de la historia, a pesar de que el discurso hasídico no tiene que ver directamente con la historia, pero para entender el versículo, en un momento de la historia, el rey Ahasverosh permite que el pueblo de Israel se defienda cuando las demás personas van a atacarlos, etc. Y esto va a pasar el 13 de Adar. Ahora bien, ¿por qué no emitió directamente un decreto diciendo que se anula el decreto anterior? Y ahí viene nuestro versículo. El versículo dice así: porque un escrito que fue escrito en nombre del rey y sellado con el sello del rey, Ein lehoshif, no se puede volver para atrás. Esta era la regla que había en el reino de Persia en ese momento. No se puede deshacer un decreto, puedo hacer otro decreto diferente. Este es el versículo. Explica el Alter Rebbe, es interesante como introducción a lo que va a explicar el Alter Rebbe. Cada asunto en la Toira tiene una expresión concreta. En este caso, el rey Ahasverosh determinó que no se puede deshacer un decreto e hizo otro decreto diferente del anterior, pero no se puede deshacer el anterior. El pueblo de Israel se pueden defender, pero no puedo deshacer el decreto de que todo el mundo los ataque el 13 de Adar. ¿Ok? Esta es la expresión simple del versículo. Pero además tiene una expresión profunda que alude a cuestiones místicas muy elevadas. Y esto es lo que va a hablar el Alter Rebbe. Es decir, cuando hablamos de ksiva, algo que está escrito, el escrito en nombre del rey, y hablamos de hasima, algo que está sellado en nombre del rey, esto se refiere a combinación de letras que se proyectan de las palabras de Dios y al aliento de su boca, bendito sea. Es decir, el concepto de letras, por eso la Toira empieza con el relato de la creación hablando de que Dios habla, Vayemer Elohim, dijo el Señor, y se hizo esto, se hizo aquello, etc. ¿Qué quiere decir que Dios habla? Dios no tiene boca. El concepto es que así como las palabras revelan algo que estaba oculto en la mente de quien habla, de la misma manera la creación es una revelación de las palabras creadoras divinas. Entonces, hay algo escrito, que a lo que hacía referencia el rey Ahasverosh en la historia de la Megila. Hay algo escrito, hay algo sellado. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Entre lo que está escrito y lo que está sellado. ¿Qué aluden en Dios mismo, por así decir, la escritura y el sello? La escritura y el sello se refieren a la combinación de letras que se proyectan de las palabras de Dios y su aliento, bendito sea, en forma de revelar algo de la nada. Algo que era nada, que no existía, Dios crea. Esto es la escritura y el sello. Y por lo tanto, el nivel espiritual que se llama Malchus, que, sin entrar en todos los detalles, en la configuración de sfiros, de expresiones divinas, se llaman esferas, sefirot, sea lo que fuera que quiere decir. La última se llama Malchus, que se refiere a la boca de Hashem, literalmente, la forma en que se expresa, se materializa algo que estaba en forma espiritual. Malchus se llama un sello. ¿Qué es un sello? Así como un sello limita algo, de manera tal que no se puede cambiar, los sellos antiguos de lacra, que se fundía la lacra, se ponía el sello, eso te demostraba, si el sello estaba entero, te demostraba que la carta esa o el paquete ese nunca se abrió. Ahora, si el sello estaba roto es porque se cambió. El sello representa algo que no se puede cambiar, y antes de un sello, antes de que esté sellado, efectivamente sí puede haber cambios. De la misma manera, en el mundo del pensamiento, y cuanto más aún, en los mundos superiores incluso al pensamiento divino, como por ejemplo, el mundo de Jochme, sabiduría, Midois, las cualidades emocionales divinas, es decir, son todas expresiones de Dios, Dios como sabio, Dios como bondadoso, Dios como severo, etc. En esos mundos que son muy superiores al mundo del pensamiento, que mundo no significa la Tierra, Marte, etc., mundo significa un nivel del pensamiento divino, el nivel de la sabiduría divina, etc. En esos mundos puede haber cambios, y muchos cambios, porque hay diferentes combinaciones, así como una persona, un ser humano, antes de que hable y efectivamente exprese lo que quiere decir, puede cambiar en su intelecto las ideas y decir, pensar, no voy a decir esto, voy a decir lo otro, etc., y armar una frase en su cabeza y recién después expresarlo. Una vez que lo dijo, lo dijiste, entonces es así. Por así decir, lo que uno dijo no se puede cambiar. Uno puede decir otras cosas, decir, pues me arrepiento, qué sé yo, pero ¿lo dijiste o no lo dijiste? ¿Sí? No lo puedes cambiar. ¿Y qué es lo que generaría cambios
en el pensamiento divino, en la sabiduría divina, etc. No es que Dios cambie, Dios libre y guarde, sino que Dios decide expresarse de una manera o de otra, porque puede haber la traducción literal es una elevación de aguas femeninas. Es un concepto místico de Kabbalah, no importa toda la explicación, pero el concepto es que nosotros podemos acercarnos a Dios, nosotros podemos pedirle a Dios, nosotros podemos rogarle a Dios, etc. Y Él decide si cambia o no cambia aquello que decidió o pensó hacer, etc. Entonces, nuestras mitzvot, nuestros preceptos, nuestro acercamiento a Dios, nuestra observancia de Torah, mitzvot, etc., pueden generar que una expresión divina sea opuesta de lo que era antes. Dios decidió ser estricto y la persona hizo tshuva, se arrepintió, se acercó a Dios y Dios decide ser bondadoso. Hay un cambio. Pero la palabra del rey, que ya se reveló algo de la nada, en forma plena y absoluta, algo que se creó, que existe y es concreto, esto no puede cambiarse. Este es el concepto del sello. Está en la escritura, combinación de letras, pensamiento divino, sabiduría divina, emociones, expresiones emocionales. Esa es la escritura. Pero una vez que pasó por el nivel de Malchus, que es la boca de Dios, por así decirlo, y se dijo, y Dios creó, generó en este mundo algo concreto, físico, algo de la nada, eso ya no puede cambiar. Esto es lo que es. Y por lo tanto, el Talmud dice, Kalu kol hakitzim, se terminaron todos los límites. Límite significa, Kates es el momento de la venida de Mashiach. A lo largo de la historia, nuestros sabios determinaron en tal momento tiene que llegar Mashiach, en tal otro momento con cálculos, sea lo que fuere, etc. Determinaron montones de años y situaciones en las cuales Mashiach tiene que llegar. El Talmud dice, Kalu kol hakitzim, se acabaron todos, ya pasaron todos, ya tiene que venir Mashiach. Porque todos los momentos apropiados y adecuados en los cuales tenía que venir Mashiach ya fueron expresados, ya fueron dichos, ya pasaron, tiene que estar acá. No se entiende por qué no está. Esto es lo que dicen nuestros sabios. Kalu kol hakitzim, se terminaron todos los momentos en los cuales Mashiach debía llegar. Explica el Alter Rebbe de una forma muy interesante. Libo es una regla esto. Libo le pumo le galio. El corazón a la boca no lo reveló todavía. El concepto de la venida de Moshiach está, por así decir, en el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No es que es algo emocional, etcétera. Dejemos eso de lado. La idea es que es algo oculto, que está en la mente de Dios, está en el corazón de Dios. Está algo que todavía Él no reveló. A la boca no lo reveló, no se dijo específicamente, tal momento tiene que llegar Moshiach. No se reveló en las palabras supremas, en la boca de ningún profeta. Nunca ningún profeta en el Tanaj, en los textos nuestros dicen Moshiach llega en tal momento. En un minutito vamos a hablar sobre Daniel, paciencia. Sino que quedó esta idea de la venida de Moshiach, el momento de la venida de Moshiach, en la sabiduría suprema, en las emociones supremas, Jochma, Mitzvot, etc. Y por lo tanto, a pesar de que el Zohar dice que Rabbi Shimon ben Yochai vio en su captación de la sabiduría suprema el momento de la llegada de Moshiach, él sí lo sabía. Acabamos de decir que esto es algo que está oculto, que no se reveló en la palabra divina, que nadie lo sabe, ningún profeta lo supo, pero Rabbi Shimon sí lo sabía. ¿Cómo es esto? Sin embargo, cambió esto que Rabbi Shimon vio. ¿Era verdad o no? Sí. Pero por alguna razón, que solamente Dios sabe cuál es, cambió. Cambió el pensamiento divino y no se creó la combinación de letras para que se revele la venida de Moshiach a ninguna otra persona, a ningún otro sabio. No se sabe. Lo que Rabbi Shimon vio fue verdad, pero cambió. Ya no es más así. Pero un profeta, que el profeta, una de las cualidades de la profecía es que se sale completamente de las limitaciones de su cuerpo y Dios literalmente habla con él. La palabra de Dios misma esto es lo que él revela, no algo que un sabio entiende y piensa y ve, etc. No, el profeta es literalmente la palabra de Dios. Todo lo que esté sellado con el sello del rey no se puede retornar, que esto era el versículo inicial de este discurso, y nunca vuelve la palabra de Dios, Dios libre y guarde, vacía. Es decir, que siempre se cumple, porque, como dice la bendición, esto está parafraseando una bendición, todo es creado con la palabra de Dios. Una vez que la palabra de Dios se expresa, se selló, por así decir, ya no quedó en la palabra nomás, en escritos, sino que está sellado, esto no cambia.
y Dios no selló, por así decirlo, no le dijo literalmente a ningún profeta, tal día llega Moshiach. Solamente quedó en el mundo, por así decir, de los sabios. Rabbi Shimon ve una cosa, pensó la otra, etc. Eso puede cambiar. Eso es un escrito, pero no está sellado. E incluso cuando Dios sella algo y dice que esto es así, no cambia ni como el ancho de un pelito. No cambia nada. Se cumple 100%. Y el Alter Rebbe termina diciendo, ay, me vas a decir sobre Daniel, que nuestros sabios explican sobre el Sefer Daniel, el libro de Daniel, que él dijo, ¿cuándo llega Moshiach? Por cuanto Daniel no era un profeta, es decir, no estaba en el nivel espiritual de profecía, como Eliyahu, como Ishaya, Irmiyahu, etc. No. Por lo tanto, el momento de la llegada de Moshiach aparece en las palabras de Daniel, pero en forma oculta, en forma de alusiones y no en forma concreta, directa, clara. Dios no habló, por así decir, directamente en la boca de Daniel, diciendo, este es el momento de la llegada de Moshiach, como una profecía. Porque eso no cambiaría nunca, eso está sellado. Aquí quedó como oculto, porque Daniel no estaba en ese nivel espiritual. Incluso Daniel estaba fuera de Eretz Israel también. Esto es una discusión entre nuestros sabios, si hay profecía fuera de Eretz Israel o no, y Ezequiel, que él profetiza sobre el Nar Kvar en Irak, etc. Sea como fuere, Daniel no es prueba de algo contra esta idea que está diciendo el Alter Rebbe. ¿La venida de Moshiach es algo concreto? Seguro, pero es algo que está oculto. Libo le pumi le galia. El corazón a la boca no lo reveló. Es algo que está escrito, pero no está sellado en la boca de ningún profeta, y es por eso que no entendemos y no sabemos cuándo va a llegar Moshiach, y lo único que podemos hacer es exigirle a Dios, pedirle a Dios que esto sea pronto en nuestros días.